nuestro plan de estudios está completo, tiene absolutamente todo. ¿Y el alumno qué? Y el profesor, además diciendo que su cátedra es la más importante de todas, ¿sí? Porque eso suele ocurrir, ocurrió acá, aquí no, suele ocurrir ahí. ¿Sí? Comentan, es que la administración del tiempo que doy esta, y que nadie más la da, esa es una ventaja competitiva, era una verdadera Biblia el programa. Los alumnos obviamente tenían unos niveles de reprobación tremendos. Entonces dijeron, bueno, vamos a solucionar la reprobación y extendamos el periodo de exámenes extraordinarios. ¿Sí? Y se empiezan a tomar medidas de ese tipo. ¿Y por qué lo comento? Porque se tomaban soluciones reactivas. No había este proceso de estudio, de investigación, que es lo que aborda precisamente la investigación educativa. Si están reprobando, lo lógico sería preguntarnos por qué reprueban. ¿Sí? También si están aprobando todos, bueno, ¿cómo le hacen? Tenemos al profesor maravilla o cómo está. ¿Sí? Pero hay creencias ahí, ¿no? Si un profesor aprueba a todos, entonces es un barco. Y seguramente no es riguroso. Y yo, como soy muy riguroso, únicamente pasan conmigo el 50%. Y van a sufrir. ¿Sí? Entonces se generan una serie de prácticas asociadas a un diseño curricular que obviamente no lo tenemos como sistema abierto. Si podemos regresar a la presentación, por favor. No lo tenemos como un sistema abierto. Y esto es muy ilustrativo. De esto tengo otros 24. ¿Sí? Donde podríamos revisar, que también podría ser un tema de cómo se hace una auditoría curricular. Y sobre todo, cuál es la madurez de la institución, de decir, creo que algo por aquí no está funcionando y quiero que alguien de fuera venga a revisar lo que yo estoy trabajando. ¿Sí? Tuvimos gente del instituto participando en algunas carreras como de mecatrónica, etcétera, haciendo esta revisión, haciendo un trabajo crítico y trabajando en red. ¿Sí? La institución se abrió, se le da una serie de recomendaciones, se entiende cuál es la esencia y viene totalmente una reforma curricular. ¿Sí? Pero a veces es necesario que alguien nos ayude, alguien prenda por ahí la vela y nos diga, oye, hay algunas situaciones que debemos de ir revisando. A partir de esto, se han generado una serie de premisas que están asociadas, vuelvo directamente, con el paradigma de nuestro tiempo, por la manera en que se están llevando a cabo las relaciones, tanto laborales como sociales, porque obviamente el mundo ya cambió, ¿sí? Y necesitamos diseños curriculares que sean capaces de responder a estas nuevas prácticas que se están dando en la sociedad. No podemos aislarnos y decir, no, es que aquí en el poli hacemos las cosas de esta forma, no puede ir por ahí. ¿Sí? ¿Qué están buscando ahorita los diseños innovadores? Incorporar el trabajo práctico, todo lo que son los saberes procedimentales, como centro de la práctica educativa. Y no estamos haciendo menos todo lo que son la parte de conceptual, los conocimientos, ni tampoco estamos haciendo menos lo que son las capacidades sociales, pero es muy importante que los estudiantes y los profesores sepamos hacer, ¿sí? Donde la práctica se convierta en el pretexto y en el objeto del aprendizaje, donde los medios que utilicemos para comunicarnos con los estudiantes sean compatibles con lo que estamos haciendo en el aula. También tenemos que reconocer que hay una capacidad en el sujeto para construir su propio conocimiento y generar una trayectoria de aprendizaje. A veces nosotros, entre profesores, y hay un dicho por ahí que dicen que entre gitanos no nos leemos la mano, tendemos a ser sumamente directivos. ¿Sí? Haces esto porque es lo que te conviene, haces aquello otro porque es lo mejor, pero estamos hablando desde perspectivas, desde formaciones, porque fuimos formados de manera distinta, y eso es algo que nosotros tenemos que aceptar. ¿Sí? Buscamos el bien del estudiante, eso no está discusión. Todos nosotros cuando hacemos una recomendación al alumno es buscando su bien. No creo que alguien le esté haciendo por molestar. Sin embargo, tenemos que reconocer que el sujeto con el cual tenemos una interlocución, y hablo de una interlocución porque ahora sí debemos de dialogar con él, debemos de platicar con él, ¿sí? Va a estar basada en que se reconoce sus capacidades,
¿sí? No es únicamente esta clase magistral, ¿sí? En la cual el profesor es el dueño del conocimiento y expresa, ¿sí? Todo lo que son, y a veces repite de los libros, ¿sí? Lo que ha logrado aprender durante mucho tiempo. Ahora, otra de las situaciones interesantes es diseñar experiencias de aprendizaje situadas en contexto, ¿sí? Y entonces comienza la discusión, ¿y cómo hacemos eso? Es que esto es muy novedoso, no es cierto. El aprendizaje por proyectos ya se aplicaba en la década de los 30, ¿sí? Porque se incentivaba el desarrollo de cierto tipo de habilidades. El aprendizaje por problemas ya se comenta en 1958 y el estudio de casos también no es un tema nuevo, ¿sí? Sin embargo, el enfoque y la manera en que se está utilizando sí cambió. Y esto implica el diseño de experiencias nuevas. Aquí en el CIMBESTAB tenemos la socioepistemológica, ¿sí? En la cual se basa cómo vamos a generar aprendizaje en contexto y trabajo práctico, ¿sí? Y es muy clara la propuesta, se ha aprobado y obviamente tenemos resultados muy positivos. Algunos otros autores le llaman la sociocrítica, pero tiene que ver con lo mismo, aprendizaje, experiencias en contexto. Que tengan, por supuesto, como marcamos aquí, productos. Que esta experiencia, esta capacidad del sujeto, este trabajo práctico, al final se pueda objetivar. ¿Y a qué me refiero con objetivar? Que al final podamos tener un producto, ¿sí? Y este producto puede ser tangible, ¿sí? Como algún prototipo, o puede ser un intangible como un software, ¿sí? Como un proyecto, es decir, debemos de llegar a productos y resultados que además sean significativos, que permitan esta convergencia del conocimiento, de los procedimientos y de las capacidades sociales. ¿Qué pasa a veces con nuestros estudiantes? Excelentes técnicos, desarrollan productos muy buenos y viene el problema cuando tratan de expresar qué es lo que tienen ahí. Y en muchos foros he oído, espérate a que presenten los del poli para ver qué ideas traen y nos las vamos a llevar. ¿Sí? Es algo común. ¿Dónde está esta capacidad social de nuestros estudiantes para poder presentar, argumentar, defender y decir que es producto de un trabajo que se ha hecho en una unidad académica del instituto para beneficio de la sociedad, pero además puede ser llevado al mercado y todo lo demás, y alguien viene y se lo lleva? ¿Sí? Falta esa parte. Entonces, todo esto obviamente nos dan pautas para hablar de diseños innovadores. Como les comento, estamos todavía en esta generalidad. Y además, este diseño innovador tendrá que ver con este reconocimiento de cómo es el alumno ahora con el cual estoy interactuando. Habíamos dicho, el entorno cambió y seguirá cambiando. La incertidumbre ya se convirtió en una constante del tiempo. La complejidad también. Pero también las nuevas generaciones. Y aquí abocamos a una definición global que dice que una generación son ese conjunto de personas que comparten características peculiares, dado uno o varios criterios, y que hacen que los miembros del grupo exhiban comportamientos similares. ¿Y por qué regresar ahora al estudiante? Porque a veces cuando hacemos diseño curricular, hacemos el estudio de gabinete, vemos cuál es el perfil profesiográfico, cuáles son las necesidades, podemos hacer una trayectoria laboral o suponer qué es lo que va a ocurrir en un determinado sector y entonces analizamos el PIB y cómo se va moviendo, entramos al observatorio laboral y vemos cuáles son las, etcétera, todo lo que hacemos normalmente cuando se hace el diseño curricular. Invitamos a profesionales expertos en el área para que nos platiquen de sus necesidades, formamos grupos colegiados, llegamos a un punto en el cual que decimos este diseño curricular cumple con todo y se nos olvidó el alumno, ¿sí? Que esta es una de las situaciones que también tendremos que incorporar en los diseños curriculares, en lo que tiene que ver con la didáctica de lo que estemos trabajando, ¿sí? Para que también se presente una evolución. Me voy a permitir aquí hacerles, para ir metiéndonos en esta parte, y de cómo la investigación educativa nos puede ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar la investigación educativa? Por ejemplo, en este caso, para saber
cómo son los nuevos estudiantes. Y voy a presentar algunos ejemplos de lo que se está haciendo en otra institución mexicana, ¿sí?, con respecto a cómo se atienden ahora a los muchachos. Y esto es creatividad y es innovación. Vamos a hacer una muy rápida clasificación, esta es muy aceptada. Hablamos de los baby boomers, que son todas aquellas personas nacidas entre 1946 y 1964. Los baby busters, nacidos entre el 65 y el 76. Y la nueva clasificación que se está ya manejando como categoría de análisis es aquellas personas que nacen entre 1980 y 1994. Dicen, bueno, qué interesante. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que ver con el diseño curricular? ¿Qué tiene que ver con las prácticas? ¿Qué tiene que ver con la manera en que voy a presentar experiencias de aprendizaje? Pues tiene que ver todo. Porque estamos encontrándonos con esta generación NET, que ahorita vamos a ver algunas de sus características, y entonces empiezan a romperse los puentes de comunicación, ¿sí? Por ejemplo, a partir de estos datos generales, en 2 universidades de la zona metropolitana de Guadalajara y comenzamos a hacer investigación educativa. El promedio de profesores que pertenecen a los baby boomers es del 55.5% y a los baby busters del 33.6%. Solamente casi el 11% pertenecen a la NetGen. Como ven ustedes, aquí tenemos acumulada mucha juventud, ¿sí? Es gente con mucha experiencia, pero que está en otros contextos, ¿sí? Y pensamos y reaccionamos, obviamente, con otro tipo de paradigmas. A todos ellos, a los baby boomers y baby boosters, se les ha catalogado como inmigrantes digitales, porque no nacimos en la era de la digitalización. Como decía muy bien el doctor Balmori, la vimos nacer, ¿sí? Y empezamos a ser usuarios del correo electrónico, y empezamos a ser usuarios del internet, y de todo lo que ustedes ya manejan, ¿sí? De teléfonos celulares, todo lo que existe, porque a veces pensamos, TIC, computadora, hay más, mucho más, ¿sí? Bueno, entonces se dan cuenta de que hay un envejecimiento de la población y empiezan a preguntarse, bueno, y entonces, ¿cómo son los estudiantes? ¿Y por qué empieza toda esta investigación? Porque se tenía un diseño curricular muy bueno, un diseño curricular que cumplía bajo un sistema abierto, con todas las características de empleabilidad, de formación a lo largo de toda la vida, etcétera, pero hacia adentro de la institución no estaba permeando todo lo que tenía que ser con el aprendizaje. Algo estaba ocurriendo ahí, ¿sí? Entonces, lo primero es los profesores. ¿Y qué decían de los profesores? Bueno, el 89% más o menos son inmigrantes digitales. Estamos poniendo en nuestro desarrollo curricular que las TIC van a ser el medio que van a soportar y que van a ayudar a generar nuevos ambientes de aprendizaje. Entonces, por ahí surge otra institución que dice, a través de la investigación educativa, bueno, ¿cuál es el acceso, el uso y la apropiación de las TIC en educación? ¿Cuál es? Porque si le estamos pidiendo al docente, ¿sí?, que maneje las TIC, y estamos encontrando en estas instituciones que el 89%, bueno, ya somos inmigrantes digitales y estamos en este proceso de adaptación y de uso de la tecnología, ¿cuánto de esto realmente lo estamos aplicando? Hay un libro muy interesante que elabora la Universidad Pedagógica Nacional sobre un diagnóstico de cómo están sus profesores. Y lo digo abiertamente porque está publicado, ¿sí? No hay nada que esconder por ahí. Y me tocó hacer la dictaminación de ese libro, que al final no salió completo por situaciones también que se deben de asociar a la buena práctica y a la convivencia entre los docentes. Había temas confidenciales ahí. ¿Qué encuentran? Que una de las máximas instituciones educativas tenía serios problemas con el acceso, el uso y mucho más con la apropiación de las TIC en el trabajo educativo. Presentan una composición de profesores parecida y entonces arrancan estrategias que van dirigidas a ¿qué? Vamos a empatar a los profesores con lo que dice el diseño curricular, porque el diseño curricular es un modelo prácticamente generado por la propia comunidad,
que cumple con todo. El problema es quién lo opera. ¿Cómo vamos a tener la gestión educativa? Es decir, ¿cómo vamos a pasar entonces de estos modelos a la práctica? ¿Cómo vamos a migrar? ¿Cómo vamos a transitar? ¿Cómo vamos a crear condiciones para que esto realmente suceda? Y no vengan los choques generacionales o los choques de operación que digan es que el modelo no lo entiendo. Y es que el modelo es que tú expongas. Y es que algo pasa ahí. ¿Sí? Que obviamente tiene que investigar, se tiene que indagar cuál es la visión en este caso del maestro. Entonces, hay una red incluso de investigación. ¿Sí? En este caso hay varias instituciones de educación superior que se dedican exclusivamente a ver cómo es el acceso, cómo los profesores accesan a las TIC, cuál es el uso que le dan y también hablan de la apropiación. ¿Sí? Entonces, cómo se apropia y cómo se lleva al aula, cómo se lleva a ambientes de aprendizaje distintos. Eso es algo muy, muy, muy interesante, muy revelador. Hay mucho de lo cual nosotros podemos echar mano y nos podemos aproximar y ver si en ese espejo reflejamos algo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero también vamos a encontrar oportunidades y vamos a encontrar información que nos permitan generar estudios que den al instituto el valor de la información para la decisión, para la mejor intervención. Ahora, ¿qué se hizo en esta universidad? Trataron entonces de caracterizar o de tratar de entender qué cosas tiene esta generación NET. Bueno, se dieron cuenta, y esto está también referenciado a nivel internacional, porque este es un problema que problema y no, esta es una situación que se está presentando a nivel internacional. Las TIC, como les digo, el mundo cambió, porque a veces decimos es que el mundo va a cambiar, no, espérame, ya cambió. Los estudiantes están acostumbrados o se sienten cómodos en ambientes ricos en imágenes multimedios. Prefieren aquellos que sean muy visuales con audio sobre los que se componen predominantemente por texto. A veces cuando decimos, es que estoy dando mi asignatura, mi unidad de aprendizaje de manera mixta, es que tomo el texto, lo subo a una plataforma de internet, le pido que lo lean y que me contesten unas preguntas. Eso es realmente nuevos escenarios de aprendizaje. Habría que reflexionar, ¿sí? Prefieren involucrarse activamente en tareas que en la lectura sobre eventos o escribir sobre ellos. Y aquí tenemos nosotros un área de oportunidad. Esto también se ha visto, los estudiantes se involucran en tareas, no les gusta leer, y todos nosotros es que ya no leen, y lo decimos. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que en el momento en que tienen experiencias de aprendizaje diferentes, acaben leyendo, se acaben informando? ¿Cómo voy a armar, cómo voy a articular una secuencia didáctica para que el propio estudiante quiera leer y te pregunte dónde puedo encontrar información? Y evitemos lo de los apuntes, ¿no? ¿Qué apuntes que hagamos nosotros pueden competir contra la web? Ninguno. ¿Sí? Entonces, hay que flexibilizar, hay que abrir. La motivación para el aprendizaje viene de la participación activa en el proceso y por los intentos de responder a preguntas que surgen durante la realización de la tarea. El alumno le gustan los retos, ha nacido dentro del esquema de videojuegos, eso está asociado también a su comportamiento en el aprendizaje. ¿Sí? Le gusta que le pregunten, es un reto, quiere responder. ¿Cómo le vamos a hacer? Se espera, este es un problema que tenemos mucho a nivel docente, se espera una respuesta inmediata a las acciones. La tecnología proporciona reacciones casi instantáneas. ¿Sí? Nosotros apretamos un botón, inmediatamente obtenemos. El alumno está acostumbrado a eso, el joven está acostumbrado a esto. Y si nosotros hacemos un blog o hacemos una página y les ponemos ahí que tienen que investigar sobre cuál o tal o cual tema y tardamos 15 días en responder, pues entonces se empieza a perder la comunicación. Empezamos a la clase típica, pero ahora mediada por la tecnología. ¿Sí? Y entonces estamos cambiando el pizarrón por el cañón. Y estamos cambiando también todo lo que son ambientes de aprendizaje por PowerPoint y pensamos que es eso. Y tampoco va por ahí.
¿Sí? Hay muchas prácticas que tendríamos nosotros que revisar, que están obviamente insertas en el currículum. Bueno, orientación a resultados, con preferencia por logros de aprendizaje claros respecto a una tarea en lugar de algo ambiguo. Claramente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que lograr, hacia dónde se va a dirigir. Aclaremos el panorama. ¿Sí? Eso tiene que ver también por la interacción que tienen los estudiantes con lo que son los juegos, con lo que son las redes sociales, con lo que son las interacciones. Hay ese tipo de costumbre. Y ahorita les voy a comentar cómo se ha ido esto movilizando. Hay preferencia por trabajar en grupos en los que se puedan ayudar efectivamente a compañeros. Esto, sin embargo, contrasta con que los miembros de esta generación pueden pasar horas de manera solitaria en el Internet. ¿Sí? Presentan esta dualidad. Consideran la interacción social como una parte importante de su aprendizaje. Ellos aprenden con los demás. ¿Sí? La multitarea es común, y esto es algo que en algunos casos no sabemos qué hacer, ¿verdad? Escuchar música, trabajar en la computadora y participar en un chat room, todo esto lo hacen al mismo tiempo y en combinación. Y nosotros podemos ver a nuestros estudiantes que están con el teléfono celular, con la computadora, muchas veces están bajando información de lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Y lo están compartiendo entre ellos. Y nosotros tenemos actitudes, ¿sí?, que todavía no alcanzamos a entender qué es lo que se hace. Hay por ahí algún colega que le gusta mucho la fotografía, por ejemplo, hablando de cuestiones, porque a veces innovar, dicen, es algo nuevo. A veces innovar también tiene que ver cómo vuelvo a tomar las piezas y les doy un nuevo reacomodo. ¿Sí? Innovar no quiere decir, voy a crear esto, sí, es parte de, pero también lo que ya existe, ¿cómo le voy a dar un nuevo sentido? ¿Sí? Les comentaba de esta persona que trabaja con la fotografía, es un profesor de química, le gusta mucho, es un hobby que tiene él, y él encontró que enseñándoles a sus estudiantes del nivel medio superior cómo sacar fotografías con los teléfonos celulares, y empezó a abordar el tema de la corrosión. ¿Sí? Y entonces se acercaban a maquinarias, a equipos que presentaran problemas de corrosión, y el estudiante tenía que sacar una fotografía, pero después tenía que explicar de qué estaba hecho y qué reacción química se estaba dando ahí. Y se empiezan a generar una serie de actividades alrededor de algo que es común al alumno, pero además que está aprendiendo a utilizarlo de una manera diferente para presentar resultados y presentar productos. ¿Sí? Algo que le es propio, que se asocia a su contexto natural. ¿Qué hizo este profesor? Es un hobby, lo llevo con ellos y se convierten los dos en sujetos de aprendizaje. ¿Sí? Porque los muchachos además llegaron con fotografías que ni él mismo se hubiera podido imaginar, ¿sí?, de equipos y maquinarias que no pensaba él que tuvieran problemas de corrosión. ¿Sí? Entonces hay dinámicas diferentes, hay dinámicas donde se comparte. Bueno, ¿y por qué se pusieron a estudiar todo esto en la universidad, en la UDG? Ya les había dicho que era la UDG, sí, ¿verdad? Bueno, si no, ya les dije. En la UDG, porque en la carrera de ingeniería tenían un 94% de reprobación en el área de física. Eso aquí no pasa. ¿Sí? Pero este comportamiento se repetía cada año. Entonces los profesores, después de tener varias experiencias, decían, no, es que los alumnos no entienden, no tienen la disposición, no leen, etcétera. Comienzan todo un proyecto de investigación educativa para poder empatar este diseño curricular con la práctica. Llegan a conclusiones como las que acabamos de revisar de los estudiantes, y entonces empiezan a cambiar la manera de enseñar. Es decir, hay prácticas dirigidas al aprendizaje. Y entonces utilizan el Facebook como parte de una estrategia de aprendizaje, donde eso sí, el profesor tiene que dar respuesta inmediata. Es decir, hay otro tipo de responsabilidades que adquiere uno con esto de las TIC y de tratar de comunicarse. Yo estoy muy en contacto con el investigador de la UDG y están ya cerca del 45% de reprobación, porque están cambiando además la manera de presentar los contenidos. Están siendo algo significativo para los estudiantes, están logrando comunicarse con ellos, ¿sí? Y están logrando articular el modelo educativo que ellos trabajan. Bueno, aquí está
algo de lo que hicieron ellos. Tomaron una muestra de 394 alumnos. Fueron 394 alumnos. La edad en que sus estudiantes, este es un caso particular que es muy importante de la investigación educativa.